Hola, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a la segunda mesa del segundo día de este foro. Les queremos agradecer a todos por estar aquí y también a la editorial UB por organizar este evento y a la tribu también, por supuesto. Entonces, esta mesa se llama La industria del audiolibro en Latinoamérica. Tenemos aquí a dos ponentes para esta mesa. Vamos a empezar hoy con Fernanda Gallegos. Voy a presentarla y después a Santiago. Pero bueno, Fernanda Gallegos estudió letras clásicas. Actualmente gestiona contenidos en español y diseña estrategias de promoción digital en la división Digital Publishing de Zebralution, que es un distribuidor alemán de contenidos digitales. Entonces, Fernanda. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Pues, hola a todos. Muchas gracias por la invitación a este octavo foro editorial. Es un gusto que se esté abordando cada vez más, nos estén brindando espacios para hablar de los audiolibros, que como ya se ha mencionado en mesas anteriores, y especialmente justo de la que nos precede, es un formato que está haciendo cada vez más ruido en el mercado editorial en español, pero que sin embargo aún no ha llegado a ese momento en el que esperamos que explote y que todo el mundo esté escuchando audiolibros, ¿no? Justamente uno de los motivos tiene que ver con como ya se ha mencionado, con la falta de contenidos. Necesitamos nutrir el catálogo de audiolibros en español. Y justamente creo que también hace falta, y qué bueno, insisto, se lleve a cabo este tipo de encuentros para que se puedan disipar todas estas inquietudes, incertidumbres que puede generar un formato como el audiolibro. Entonces, bueno, con suerte las intervenciones del día de hoy podrán ayudar a disipar estas dudas. Y bueno, esa es parte de la intención de la presentación del día de hoy. Audiolibros, estrategias para que se vean y se escuchen mejor. Y aquí tal vez cabe preguntar, ¿a qué nos referimos o qué significa que los audiolibros se vean bien? Y tal vez, más importante, ¿por qué es necesario que esto ocurra si es un formato digital que se explora con los oídos? Y aquí, para responder un poco a esa pregunta, quisiera retomar una reflexión que el jefe de Digital Publishing de Zebralution, el jefe Ralph Giesemeyer, compartió en un encuentro muy similar a este, y es que él decía que la visibilidad es la nueva base del éxito en el sector editorial. Y yo aquí me atrevería a decir que no solamente en el sector editorial, porque en la actualidad nos enfrentamos a un desafío, y esto es, estamos expuestos todo el tiempo a diferentes contenidos que nos abruman. Los usuarios todo el tiempo, en todo momento, se enfrentan ante una multiplicidad de contenidos de entretenimiento, de alimento intelectual, de consulta, que nos hacen darnos cuenta que en realidad por lo que estamos compitiendo en la actualidad es por segundos de atención. Entonces, pensando en esto, es importante contar con contenidos de calidad que lleguen a los ojos de los consumidores, de los usuarios, y que capten su atención, es decir, contenidos que se vean bien. Y esto tiene relación con el título de esta presentación, porque en la medida en que estos contenidos se vean bien, van a ser escuchados, van a ser más consumidos. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o cómo es que vamos a hacerle para que los contenidos, en este caso los audiolibros, tengan mayor visibilidad? ¿Qué tenemos que implementar para que se escuche, para que se vean y se escuchen mejor? Por favor, la siguiente. Gracias. Aquí, lamentablemente, pues no hay una fórmula mágica.
tampoco puedo decirles que hay solo una acción o una práctica que se lleva a cabo en un momento específico, porque todo esto tiene que ver con un ecosistema editorial que va a buscar generar o construir un contenido de calidad para el usuario. Eso es a lo que tenemos que aspirar. Es importante considerar entonces que los audiolibros también requieren un cuidado editorial, al igual que el resto de los formatos, y que necesitan contar con decisiones de parte de los editores para que decisiones de parte de los editores para que acompañen el proceso de creación de audiolibros en cada una de sus etapas. La producción, que es justamente en donde vamos a contar con la calidad narrativa, interpretativa y editorial del producto. La distribución, que más allá de otra cosa es la que marca la descubribilidad o visibilidad de los contenidos. Y la promoción, es decir, las campañas de marketing, de comunicación, que buscan que un producto, un audiolibro en este caso, destaque y tenga un mayor alcance entre los usuarios. Entonces, por favor, la siguiente. Vamos a ir revisando cada una de las etapas, voy a ir abordándolas. Voy a procurar no detenerme tanto en temas que ya se han abordado para no abrumarlos también. Pero sí que es importante entender que, por ejemplo, en el caso de la producción, y aquí, bueno, afortunadamente tenemos a Santi, que si digo cualquier cosa que no tiene sentido me corregirá seguramente. Es una etapa indispensable, puesto que, por obvias razones, si esta no se lleva a cabo, pues no hay una etapa ni de distribución ni de promoción. Es en esta en la que se da paso del texto al audio, pero es importante entender que no se trata de, más bien, que la producción va más allá de la lectura de un texto, es la reinterpretación del mismo. Es la adaptación de un contenido a un formato que busca quedar en la memoria de los oyentes, o como a nosotros nos gusta llamarlos, audiolectores, para que quede en la memoria de estos audiolectores a través de estos elementos sonoros. Y todo esto tiene que ver justamente con un diseño editorial en el que los editores tienen que participar activamente. Aquí pues vamos a hablar justamente de cómo es que en la etapa de producción, por supuesto, hay muchas fases que se tienen que llevar a cabo, como la preparación del texto, la grabación, las correcciones, hasta llegar a la masterización. Y todas estas fases, todas estas etapas, de repente nos pueden sonar muy técnicas y muy alejadas a la labor editorial. Y aquí, por supuesto que no se trata de que los editores se vuelvan productores, ¿no? Pero sí es importante entender que la producción forma parte de esta estrategia editorial que busca que justo los contenidos dejen huella en los oyentes y que lleguen a más audiolectores. Por supuesto que aquí hay que considerar, y es algo que pues me parece, no sé si se ha mencionado ya, pero muchos editores incursionan en el mundo del audiolibro, tienen un proyecto editorial de audiolibros, y no siempre el factor o las decisiones que toman en torno a este proyecto tienen que ver con sus deseos. Muchas veces tienen que ver con muchos otros factores, entre los cuales uno de los principales es el presupuesto, ¿no? Ya hablamos en mesas anteriores de
el costo que muchas veces representa el producir este tipo de audiolibros y, bueno, más bien los audiolibros en general. Y por supuesto que el presupuesto es un factor que va a incidir en la cantidad de títulos que se generen para un proyecto editorial, en el catálogo de un proyecto editorial, pero también incide en decisiones como las que se mencionaban ya anteriormente, si queremos que se graben o se narren los audiolibros con voces humanas o vamos a recurrir a herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Ambas opciones tienen, dependiendo de el punto de vista, pros y contras. Por una parte, en el caso de las voces de inteligencia artificial, pues puede haber una reducción de costos, puede haber una agilidad en los procesos, pero por otra parte tenemos a las voces humanas que imprimen calidad interpretativa, emocional y tienen una mayor cercanía con los oyentes o con los autolectores. Entonces aquí no se trata de, en mi experiencia también y en mi opinión, no se trata de decir si una opción es mejor que otra por sí misma. Esto tiene que ver o responde siempre al proyecto editorial de cada editor, también al tipo de contenido. Por ejemplo, como ya se ha mencionado, los títulos de ficción es más conveniente que se tenga una narración con voz humana, justo por la emoción que pueden imprimirle, que una voz experta puede imprimirle a un texto. Entonces, aquí se responde sí al proyecto editorial, sí al tipo de catálogo que tenemos, pero también, obviamente, al presupuesto, ¿no? Una situación similar ocurre con este tema que ya se mencionó de Level Gas, por ejemplo, ¿no? Hay ocasiones en que editores deciden incursionar por su cuenta en el mundo del audiolibro sin considerar el asesoramiento de un productor especializado en este tipo de contenidos. Y aquí sí, en una opinión personal y base en lo que hemos vivido en Cebralution, podemos decir que definitivamente la intervención, el acompañamiento de un productor en este proceso de creación de audiolibros es clave para tomar mejores decisiones en cuanto a la producción de los audiolibros. También están decisiones como lo que ya se mencionó: queremos hacer un audiolibro, queremos hacer un audiodrama, queremos que tenga efectos sonoros, queremos que si el libro es muy extenso, queremos publicarlo en plataformas como un solo contenido, o queremos dividirlo en diferentes productos y publicarlo como una audioserie, o publicarlo de ambas maneras. Este tipo de decisiones, aunado a la revisión, a la corrección y a las observaciones que los editores tras la escucha tienen que hacer, forman parte vital de este proceso de producción de los audiolibros. Y esto nos hace o nos lleva a decir que los audiolibros también requieren de un diseño editorial y que la vinculación del editor, ya nada más para cerrar esta etapa, en este proceso es vital para añadir calidad y valor al contenido que se va a publicar. Y ahora sí, ahorita que se pueda, pasamos a la siguiente planilla para hablar de la etapa de distribución. Y aquí, más que... gracias. Y aquí, más allá de hablar de las plataformas, que ya en la vez anterior se habló un poco de ellas y su relevancia, aunque por supuesto que determinar si los contenidos que generamos van a ir a plataformas de streaming, a plataformas de descarga o a bibliotecas, o si queremos que haya un intermediario, es decir, un distribuidor que nos apoye a hacer llegar todos estos contenidos a los diferentes servicios digitales.
todo esto, por supuesto que forma parte de la estrategia editorial, pero aquí lo que me interesa sobre todo recalcar son la información que acompaña a los audiolibros al momento de llegar a las plataformas. Porque nuevamente, y es importante, no, es el anterior, por favor, y es importante mencionar que la distribución es mucho más que la publicación de contenidos. En esta etapa es donde comienza o donde se marca la descubribilidad y la visibilidad del contenido. De ahí que digamos que la visibilidad de los contenidos comienza ahí. Pero ¿cómo es que sucede esto? O sea, ¿qué es lo que necesitamos hacer o a qué necesitamos atender? Bueno, en este caso voy a hablar de un concepto que de repente suena muy técnico y seguramente muy engorroso para quienes se han tratado con él, son los metadatos, ¿no? Siempre resulta un dolor de cabeza hablar de ellos. Y para quien no esté familiarizado con el término, pues vale la pena mencionar que solamente se trata de la información descriptiva que describe y comercializa, en este caso los audiolibros, a lo largo de la cadena de suministro, en este caso digital. Y bueno, es muy importante considerar que es indispensable contar con la información más precisa, o más bien, es indispensable hacer llegar a las plataformas la información más precisa acerca de nuestros audiolibros, porque eso va a permitir que las plataformas los clasifiquen en las categorías adecuadas y de esta manera los usuarios van a poder acceder con mayor facilidad a estos contenidos. Entonces, hay que considerar que para que haya búsquedas de productos exitosos y una clasificación adecuada dentro de las categorías de las plataformas a las que llegan los audiolibros, necesitamos contar sí o sí con buenos metadatos. Pero ¿cuáles son los principales metadatos a los que hay que atender para tener esta visibilidad? Porque sabemos que dentro de los metadatos, por supuesto que hay algunos que son obligatorios, hay algunos que son opcionales. En el caso de los obligatorios, un título no puede publicarse si no cuenta con estos, ¿no? Entre los cuales se encuentra, por supuesto, el título, los autores, las categorías, las clasificaciones temáticas, pero hay otros que son opcionales y sin embargo es muy importante que formen parte de este proceso o que el editor los tenga en cuenta. Y uno de ellos, por ejemplo, son las palabras clave, que si bien son opcionales, son indispensables para que un título tenga visibilidad en plataformas. Porque en estas se puede añadir, en este campo quiero decir, se puede añadir información que no se encuentra en otros campos de la metadata. Entonces, hay que atender como ciertas buenas prácticas que la experiencia y por supuesto también el conocimiento de expertos en distribución digital han aportado al respecto, y aquí solamente les comparto un par. Por ejemplo, se recomienda que se coloquen de 7 a 15 palabras clave en orden de importancia siempre, evitando repetir términos que ya se han colocado en otros campos de la metadata, ¿no? También es importante evitar el uso de términos que nos hablen de cosas muy genéricas o temporales. Poner una palabra clave como literatura, ficción, bestseller, novedad, no aporta relevancia en la búsqueda. Necesitamos un ejercicio que nosotros le decimos a nuestros editores para poder llenar este campo es pensar: si yo en este momento me metiera a Google y quisiera encontrar un libro, ¿qué palabras usaría o qué conceptos usaría para tratar de encontrarlo? Entonces, es importante, atender a estos 7-15 palabras, que no se repitan términos. Y lo mismo pasa con otros metadatos que son de vital importancia también para la visibilidad, y se trata de de los géneros, o como los conocemos también, clasificaciones temáticas. En el mundo editorial hay dos
principalmente dos sistemas de clasificación o de categorización temática que son imprescindibles. Uno es tema y otro es PISA. Por supuesto que esta información que estoy compartiendo no solamente aplica en el formato de audiolibro, aplica en todos los formatos, pero para la visibilidad en plataformas digitales es imprescindible que se tomen en cuenta. Y al igual que con las palabras clave, con las categorías temáticas, también tenemos una serie de buenas prácticas que debemos implementar. Por ejemplo, hay que ser muy específicos al seleccionar los códigos en las clasificaciones temáticas. Si tenemos, por ejemplo, un libro de novela negra que se encuentra dentro de la categoría de ficción, no elijamos el código que dice ficción general, porque eso no le dice nada a los servidores de búsqueda. Necesitamos buscar dentro de la categoría de ficción justamente el que dice ficción, novela negra, ¿no? Lo mismo, si se trata de un título en el que la protagonista es una mujer, perfecto, ficción, mujeres. Todo esto que puede parecer a lo mejor muy simple o muy básico, de verdad que es una ayuda, son recursos muy útiles que van a permitir que los títulos se destaquen y que además los usuarios puedan descubrirlos dentro de las plataformas. Ahora sí, voy a pasar a la siguiente. Llegamos al tema de la promoción, ¿no? Y aquí pues hay que destacar nuevamente esta idea de que es mucho más que el lanzamiento de una campaña. Ya lo mencioné, nos encontramos entre una multiplicidad de contenidos, una multiplicidad abrumadora de contenidos, y aquí lo que necesitamos es hacer justamente que, o más bien, construir una estrategia, porque ya no basta el hacer saber a una audiencia que un título existe. Hay que darle relevancia, hay que hacer que se destaque y que se encuentre en la conversación constante. De ahí que algo que me parece muy, muy importante dentro de estas decisiones editoriales es aprovechar las campañas de lanzamiento multiformato, y aquí voy a sumar también aprovechar las coyunturas. Si tenemos un título que está en formato físico, que está en formato digital, que está en audiolibro, es importante considerar estos tres elementos o a estas tres publicaciones de una manera articulada y no como productos aislados. No están compitiendo entre ellos, son un complemento. Entonces, aprovechar estas campañas de lanzamiento va a permitir que diferentes tipos de audiencias se acerquen a un mismo contenido, se acerquen a la obra, que es lo que al final buscamos, ¿no? Que la obra se conozca, que los lectores y audiolectores se acerquen a este contenido. Y esto va de la mano un poco con lo siguiente, que es el diseñar estrategias híbridas de promoción. Es decir, atender a las estrategias tradicionales del sector editorial y mezclarlas también con las dinámicas propias de los canales digitales y en este caso de los contenidos en audiolibro. Por ejemplo, contenidos orgánicos en redes sociales o contenidos pagados, colaboraciones con creadores de contenido o con booktokers, como se les conoce en redes sociales. Lanzamiento de newsletters, por ahí ya lo mencionabas, podcasts, ¿no? Pero en el caso de los audiolibros, también podemos sacarle el mayor provecho al producto mismo. Utilizar fragmentos del mismo, del audiolibro mismo para crear piezas de promoción, eso siempre es de mucha ayuda. Aunado a esto, hay editoriales, por ejemplo, que han optado también porque bueno, siempre se piensa como en los audiolibros del mundo digital y algo como muy intangible.
Hay editores que han echado a volar su imaginación y dicen, bueno, a ver cómo lo traslado al mundo físico, y entonces han implementado códigos QR que se ponen en los libros físicos, para que de ahí quien los escanee va a acceder directamente ya sea a la plataforma, a una plataforma en específico, lo cual puede ayudar a que se pueda generar una campaña en colaboración con dicha plataforma, o que pueda llegar a una página, a una landing page, en donde se encuentren los diferentes enlaces que pueden llevar a múltiples plataformas para que el usuario entonces decida desde dónde quiere escuchar ese contenido. Y esto también va de la mano un poco con la tercera parte, que es hacer comunidad, construir comunidad. Y esto no es otra cosa más que hacer partícipes de la promoción a todos los involucrados en el proceso de creación de un audiolibro, desde los productores, narradores, los distribuidores, las plataformas y por supuesto los autores y la editorial misma. Porque esto, además de generar conversación en torno al audiolibro, va a fortalecer la percepción de que hay colaboración entre todos los involucrados en la creación del audio. Entonces, bueno, ya nada más para cerrar un poco estas, estas tres etapas, vale decir que Ay, perdón, ya me pasé, ¿verdad? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Perdón. Ahí voy, ya. Prometo que ya casi no. Vale, o sea, lo que hay que considerar es que para que un audiolibro se vea bien, no depende únicamente de una sola acción, no depende únicamente de un solo momento de la producción. O sea, es importante considerar que detrás debe haber una estrategia editorial integral que acompañe cada una de sus etapas. Ahora bien, ya lo hicimos, ya pasamos estas etapas, atendimos o lo mejor que pudimos estas decisiones editoriales con base en nuestro presupuesto, el proyecto editorial, el tipo de contenido. Cabe preguntarse, ¿por favor, la siguiente? ¿Nos escuchan ahora? ¿Nos escuchan mejor ahora? Seguramente muchos editores, y en muchos casos, la respuesta será positiva. Pero también puede darse que haya contenidos que no hayan logrado aún la visibilidad que se necesita o que se espera. Entonces, aquí, ya sea que la respuesta sea sí o no, es importante considerar una cuarta etapa, y esta va a ser la del análisis y la evaluación de resultados. Porque ciertamente lo que no se mide no se mejora. Entonces necesitamos evaluar el desempeño de nuestros audiolibros para poder así modificar elementos que aportan o que ayudan a su visibilidad, como lo son los metadatos. En algunos casos hay metadatos que se pueden todavía modificar incluso después de haber sido distribuidos, o ajustar las campañas promocionales, pero también nos dan aprendizajes para la futura creación de audiolibros venideros. Entonces, es indispensable en este caso medir los resultados. Porque, y aquí ya para cerrar mi participación, en otras palabras, quiero decir que la visibilidad de un audiolibro no se construye únicamente al momento de producirlo o de lanzarlo al mercado. Es un proceso continuo de decisión, observación, ajuste y aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Vamos a pasar a la siguiente presentación, que viene de Santiago Ramírez. Quienes estuvieron ayer ya le conocen, pero les cuento.
Santiago Ramírez es actor, locutor y productor chileno. Es reconocido por su liderazgo en la industria del audio en español como fundador y CEO de Audiobook. Ha sido una figura clave en la profesionalización del formato del audiolibro en Latinoamérica. Y sé que se está preparando porque nos va a compartir una presentación multimedia. Muchas gracias por la presentación, Victoria. Muy buenos días todavía. Gracias por su presencia, gracias nuevamente al equipo de la editorial de la Universidad Veracruzana por la preciosa invitación que me han hecho a este foro, este octavo foro, que de manera muy innovadora y que muestra un liderazgo de la universidad en esta materia, que está abordando completo este foro ciertos temas vinculados al mundo del audiolibro, el mundo del audio, y nos ha permitido entonces tener estas conversaciones que son tan necesarias y tan interesantes, porque no podemos hacer como el avestruz, ¿cierto? Que es esconder la cabeza y decir, no, esto no está pasando, voy a seguir haciendo las cosas como las vengo haciendo siempre. Tengo un segundito acá. Quiero mostrarles algunos ejemplos. Ahí sí, creo que debería funcionar. Y voy a hacer una prueba de sonido. A ver si no se escucha. Es que está hecho, pero no puede ser. Había una del hotel. Ahí sí. Gracias por tu colaboración. No, a ver, suéltalo, veamos qué pasa. Hola. Sí, bien. Entonces, output, déjenme ver acá y asegurarme. No, Bluetooth, sí, está bien. Pero por alguna razón no está todo. Bueno, vamos a ver, para no tomarnos más tiempo. Como decía en la presentación, yo soy fundador de Audiobook, somos una productora de audiolibros, estamos localizados en Chile, pero nuestra vocación es latinoamericana. Y desde un comienzo dijimos, vamos a producir para todo el continente. Por una cosa bien obvia, ¿no? Que es, si producimos para Chile, vamos a estar produciendo para un país que tiene 18 millones de habitantes, que es más o menos lo que tiene Ciudad de México y sus alrededores. Entonces, claramente deberíamos salir a buscar oportunidades afuera. Y bueno, yo les quiero contar un poco el desarrollo del audiolibro. Vamos a abordar, como dice aquí, ¿cierto?, una primera reflexión en torno al contar historias, a continuación una brevísima historia del audiolibro, después el desarrollo de los soportes y tecnologías, y luego vamos a ver algunas cifras, ¿cierto?, alguna data de la industria global y latinoamericana. Respecto a este último aspecto, no voy a redundar en la información que ya se ha entregado hoy y que también se entregó el día de ayer. La idea es complementar un poco esa información para abrir la conversación. Bueno, aquí tenemos, ahí pueden ver a Rodolfo y a Pepe, que están cazando mamuts. Rodolfo le dice, mira, tú dale por el frente y yo voy a saltar al lomo del mamut y ahí le voy a enterrar la lanza y entonces tú lo finiquitas, lo terminas
lo terminamos de casar cuando caiga. Bien, le dice. Y cuando llega Pepe a su casa, le cuenta a su señora, alrededor de la fogata, fíjate que hoy día cazamos un mamut, y me va a creer que Rodolfo saltó arriba, se puso en el lomo y le clavó la lanza. Sí, no, es que Rodolfo es muy valiente. Pero cuando cayó, Rodolfo se saltó del mamut y cayó de pie. Es impresionante la agilidad que tiene este hombre. Y la mujer le dice, mira. Y luego la mujer le cuenta, oye, era mi marido, Rodolfo fue una santa. Y así es como se van creando las historias. Lo oral ha sido lo esencial, ¿no? Y me encanta, ayer se hablaba de los chismes. Y efectivamente hay muchos estudiosos, por ejemplo, entre ellos, igual Noah Harari, que es un historiador israelí, que tiene este libro Sapiens, y en Sapiens se aborda este tema, de que el lenguaje principalmente se fue desarrollando a partir de los chismes, ¿no? De contar lo que estaba pasando en la aldea, en la tribu, y lo que pasaba con las otras tribus, y así se fueron creciendo y creándose palabras y conceptos. Vamos a hacer una brevísima historia del audiolibro. Comienza, por lo menos, que es la historia que yo conozco porque la he estudiado más. No conozco tanto el desarrollo, por ejemplo, del audiolibro. Ayer lo pudimos escuchar por René, que nos contó sobre el mundo nórdico, ¿cierto? Los países nórdicos. Hoy día Carlos nos hablaba de la importancia y de la presencia que tiene el audiolibro en el mercado alemán. Y en el caso del mercado americano o de Estados Unidos, y luego que de alguna manera baña hacia el resto de los países de Latinoamérica, en la década de los 30 se creó un programa que se llama Talking Books, que era justamente libros grabados en discos de vinilo o de acetato, ¿cierto?, para personas con discapacidad visual o personas ciegas. Esta fue una iniciativa del Congreso, de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y fue tal el impacto que tuvo que ya en los 50 una empresa que se llama Headphone Records, un sello de música, invita a Dylan Thomas a leer algunos de sus cuentos y algunos de sus poemas y grabarlos, y empieza entonces aparece el concepto del audiolibro comercial, empieza ya a comercializarse. Bien, nos pegamos un salto ya a los años 90, fines de los 90, principios de los 2000, donde aparece una empresa que se llama Audible, antes de que fuera adquirida por Amazon, en el sentido, el fundador de Amazon, que comenzó, como ustedes saben, vendiendo libros online. Jeff Bezos, vio aquí una oportunidad y apostó al desarrollo de las tecnologías. En este caso, y por eso hizo la adquisición de Audible. Y acá tenemos este reproductor que en ese momento se ha visto como algo súper innovador y maravilloso, y ahora se ve como algo bastante básico, ¿no? Aquí se dieron cuenta de que con el cambio de la tecnología ya se podían incorporar entonces archivos MP3 en la línea de lo que después fueron los iPods. Y a continuación les quiero también contar un poco cómo la industria de Estados Unidos ha ido creciendo de manera muy acelerada, tanto así que existe este premio, los Audis, o Audix, ¿cierto?, que son como los Oscars de la industria de Estados Unidos. Y aquí se premia en distintas categorías a narradores, narradoras, mejor audiolibro de romance, erótico, de ciencia ficción y así. Hay un montón de categorías. Pero ayer nos contaba Elena Bazán, ¿cierto?, sobre este audiolibro que se llama Medea, me encantó, un corrido, que fue ganador del premio Audi, me parece que hace un par de años, ¿no? O el año pasado, la edición del 24, pero que se premia el año 25. Y es un tremendo logro. Audiolibre, para quienes todavía no lo saben, es una editorial multiformato mexicana, creada hace un par de años, y piensen ustedes que ya con un par de años de existencia ya tienen
uno de los premios más importantes porque es una sola categoría. Es decir, en inglés hay 35 o 40 categorías. Para la industria del español hay una categoría que es Best Audiobook. Y sería todo. Entonces, lograr este reconocimiento es muy, muy relevante. Bien, y también existe esta organización que es una asociación gremial de los audio publishers, de los editoriales de audio de Estados Unidos. Entonces, esta asociación que se llama APA, Audio Publishers Association, reúne a todos los actores grandes, pequeños, medianos, del mundo de la producción, del mundo de la distribución, del mundo de narradores independientes, también pueden formar parte de esta organización y buscan promover la producción, la difusión y la llegada de los audiolibros. Como decía Carlos, anualmente en Estados Unidos se producen casi 200.000 títulos, ¿bien? Y como sabemos, en español andamos rondando los 50, 60.000, o sea, si juntáramos todos los catálogos que están dando vueltas, tal vez llegamos a los 65.000. Lo conversábamos ayer con René López, pero es una cifra muy, muy, digamos, tímida, podríamos decir, frente a lo que ocurre en el vecino de allá, del norte. Y se abordó, ¿cierto?, el tema, por ejemplo, de Gael García Bernal, Carlos lo mencionó, como con los Starbucks, que en el fondo es narradores o actores, perdón, celebridades que dan su voz a determinados títulos. No estoy hablando de autobiografías, como por ejemplo la de Matthew McConaughey, que tiene más que una autobiografía, es como una especie de libro de pensamientos, reflexiones en torno al ser humano, al planeta, etc., creado por él mismo y narrado por él, sino que son libros que son específicamente producidos y narrados por voces que sean conocidas, como una manera justamente de promover el audiolibro como un formato que resulte interesante para las audiencias. Bien, como no tuve el acceso lamentablemente al audio, creo que no les voy a poder mostrar. A ver. Vale, a ver. Buena idea. Déjame ver acá, entonces voy a poner el zoom aquí. Perfecto. Y ponemos aquí. Muchas gracias. Oye, esto de trabajar con producción total. Bien, vamos entonces aquí a poner acá. Bien, ustedes se estarán preguntando por qué Santiago resuelve esta tortura de ruido infernal. Bueno, ahí tenemos a Thomas Edison, ¿cierto?, con su fonógrafo. La primera vez que se registra sonido. Y es Thomas Edison grabando Mary Had a Little Lamb. Mary tenía un corderito. Y resulta interesante que haya elegido eso, porque podría haber dicho, como decimos los locutores y narradores, probando, 1, 2, 3, sí, probando. Podría haber dicho, pero no, tomó la decisión de hacer un pequeño poema. Mary had a little lamb, Sarah was flying the snow, y bla, bla, bla. Entonces, ya en la primera grabación que existe de un registro de audio, ya era un texto literario. Por muy sencillo que fuera y básico que fuera, ya estaba un poema leído por Thomas Edison. Y bueno, la tecnología ha ido avanzando, cambiando, modificándose, hemos pasado por, y debo decir que yo salvo el fonógrafo, he pasado por todos los otros formatos. Bien, o sea, he tenido vinilos, cassettes, CD, MP3, iPod, smartphone. Entonces, ese es el desarrollo que ha tenido. Y más o menos así es como suena. Quienes no estuvieron ayer, hoy día lo pueden escuchar. No es fácil matar a Rubén Lascano, dijo Otilia Raula. Se lo dijo al campo, desde la cúspide de la colina de la casa de sus padres, en las afueras del pueblo. Suena muy bien. Ante sus ojos en línea casi recta, hacia abajo,
El sendero se cortaba primero por una pequeña barra de piedras musgosas que demarcaba el principio de la huerta. Bien, ahí tenemos entonces un pequeño ejemplo de cómo suena un audiolibro en el formato más tradicional, que es una voz haciendo todas, narrando todo el libro, haciendo todas las voces, etc. Y teníamos ahí a Ana Ragasol, que estuvo ayer con nosotros y que es una de las grandes narradoras de México, y siempre es un placer trabajar con ella. Y ahora, porque lo estuvimos comentando y salió el tema y apareció, me gustaría mostrarles lo que hemos hecho en conjunto con Cerebralution en torno a audiolibros infantiles. Esta es una colección que pertenece a una organización sin fines de lucro llamada BookDash, que es sudafricana y que pone a disposición de quien quiera y que pueda también, y que se animen, textos, libros infantiles. Y lo que hemos hecho nosotros es, con la autorización de BookDash, hemos adaptado esos textos que son impresos a el formato de audiolibro, cuentos infantiles. A-Book y Cerebralution presentan Yo te ayudaré, un audiocuento basado en el libro I Will Help You de Olivia Villet, Andrea Abbott y Fátima Cafrada, para BookDash. Mamá Garza se lastimó el ala y la pierna con un alambre de púas sumergido en el charco. ¡Ay! Pidió Geológicas existentes entre los actuales habitantes de aquel continente y sus antecesores. Estos hechos parecían arrojarnos. Bien, ahí tenemos entonces, les decía, eso es una voz de inteligencia artificial, ¿cierto? En un proceso que se llama Text to Speech, TTS, o sea, texto a audio o a voz. Y este lo creé yo hace 5 años. O sea, lo que uno puede lograr hoy, después de esto que han pasado estos 5 años, es muy, muy superior. Se me hace tiene un poquito el timbre de la voz de un gran narrador mexicano que es Everardo Camacho. Algo tiene ahí como de su forma de... ¿Vale? No es Everardo, pero bueno, esa es más o menos la calidad que se puede lograr, y hoy día se puede lograr algo bastante superior. ¿Qué va a pasar en el futuro? Está todo ahí en signos de interrogación, como en muchas otras industrias, pero yo creo que vamos a convivir, y me atrevería a decir que ayer Tomás Granados dio el punto cuando dijo que va a ser como un producto premium. La voz humana va a ser como el producto premium, ¿no? O sea, a ver, quiero escuchar emociones y quiero escuchar ¿verdad? Interpretación y muchas voces distintas para los personajes, porque eso es algo que llevaría mucho trabajo hacer. Tendríamos que para los personajes poner voces de otras inteligencias artificiales, y eso ya es un proceso más largo. Me refiero que la relación costo-beneficio ya no sería tan alta como una sola voz. Así que ahí estamos. Aquí. Bueno, la industria global, esta lámina nos muestra aquí por región. Es un estudio que hace una proyección, o sea, hace un estudio de lo que ha ocurrido desde el 2018 y proyecta el 2030. Y está en billones de dólares. Y se estima que el mercado global va a llegar a 35 billones de dólares. Y claro, uno como productor se pregunta, ¿dónde están todos esos 35 billones de dólares? Porque no han pasado por mí, ¿no? Yo no los he visto pasar por ninguna parte, ¿cierto? Y también le debe pasar a los editores, que dicen, bueno, pero espérate, ¿dónde están esos 35 billones de dólares? Porque yo invertí y todavía o me llegaron unas regalías, como nos dijo ayer Jesús, de 11 centavos. ¿11, verdad? 10 centavos. Bueno, en algún lado andan y ahí están. Y lo que me parece interesante acá es ver cómo va creciendo América Latina, que es ese color rosa, ¿cierto? Que está, como pueden ver, va creciendo de manera bastante sostenida. Asia-Pacífico es bien impresionante, es ese color celeste, y el aumento es como que casi se fuera duplicando. Ayer estábamos hablando de el mercado chino, el mercado japonés, que son también grandes consumidores
de estos productos y cómo pensábamos así en voz alta que si nos va mal y vendemos 3 millones de unidades sería para nosotros un éxito total, ¿no? Así, siendo como bien cautos en nuestras estimaciones. Y bueno, y el mercado estadounidense sigue creciendo de manera bien orgánica, vemos que va aumentando. Entonces, esta es como una foto nomás de la industria global. Estas son algunas de las plataformas que existen. Hay algunas que ya no existen, hay algunas que se transformaron, algunos peces grandes que se comieron a los peces chicos y se han ido, pero son solo, como les digo, algunas de las plataformas. Acá, por ejemplo, no está en esta imagen Spotify. Spotify ya tiene una propuesta o tiene un modelo de negocio en Estados Unidos, que es la compra unitaria. Hasta donde recuerdo, tú compras un audiolibro, lo descargas, un poco el modelo de Audible. Yo estoy esperando desde el año 2019 que Spotify tome una decisión de qué va a pasar con Latinoamérica, pero todavía no la han tomado. Se supone que cuando Spotify tome la decisión de entrar en Latinoamérica, esto va a crecer de manera exponencial, porque Spotify, es decir, ya estar presente en Spotify y poder tener estos contenidos, estos 55.000, 60.000 títulos disponibles ahí, va a hacer que la industria se pegue un salto importante, porque va a ser una posibilidad de que mucha gente, quienes no están suscritos, ¿cierto?, van a poder, con comerciales entre medio, escuchar un audiolibro, y quienes sí están suscritos van a poder escuchar audiolibros en su totalidad. Eso ya es posible hoy, pero cuando Spotify, así como los podcasts o la música o por géneros, cree el apartado de audiolibros y luego los segmente en géneros, en estilos, en autores, etc., como una curatoría, va a ser un salto bien significativo. La industria emergente en español. Decimos emergente porque estas láminas son tomadas de un estudio que se llama Reporte del Audio en español de Bookwire, y acá vemos, ellos dicen que hay 46.000 títulos al 2026. Lo cierto es que va más por el lado de lo que nos decía Carlos, 50, 55.000. Ahora, claro, si nos juntáramos todos y todo el mundo dijera, bien, los vamos a distribuir en todas partes, tendríamos unos 60.000 títulos, que sigue siendo una cifra bastante baja, digamos, no es un universo muy grande como para, o sea, cuando uno entra a la Feria del Libro de la Universidad Veracruzana, pero también va a la FIL de Guadalajara, y yo entro a sus pabellones y miro alrededor, digo, en un stand están todos los libros que están narrados, o sea, que están disponibles en español, en uno. Entonces, es un océano, y la verdad es que tenemos una pequeña pileta, ¿no?, entre las rocas. Eso es lo que tenemos, y alrededor está el océano gigante de libros disponibles para ser convertidos a audiolibros, y eso va paulatinamente creciendo. Bueno, según Bookwire también dice que el modelo de suscripción es el que más ha crecido en Latinoamérica, y claro, lo que nos contaba Carlos eran de los modelos de escucha en plataformas de streaming de música. Todavía no se han catapultado en Latinoamérica, pero es la próxima hora, lo que les decía anteriormente respecto de Spotify. Así que eso es algo que cuando ocurra, si es que ocurre, mientras yo esté vivo por lo menos, va a ser algo que va a hacer que este modelo de suscripción aparezca este otro modelo de streaming, ¿cierto?, al estilo de Netflix, al estilo de otras plataformas como qué sé yo, HBO Max o lo que sea, ¿no? Y vas a mover este mercado de manera importante. La industria ahora por territorio, ¿cierto? Así están las cifras. La evolución en España de un 1%, en América Latina retrocedió. Y retrocedió precisamente por las causas que hemos estado conversando el día de hoy. El acceso, es decir, tener un teléfono celular,
tener el dinero para una suscripción a una plataforma de audio. En el caso de audio son como $14 mensuales, en el caso de Storytel son como $10, $8 mensuales y así. Entonces uno dice, bueno, ya tengo esto, ya tengo Spotify, ya tengo YouTube Music, ya tengo esto, ¿no? Entonces ahora tengo que pagar adicionalmente para escuchar audiolibros. Y eso se hizo una gran apuesta el año 2019-2020. Esto era como que, wow, esto vamos a estar tapados de chamba, ¿no? Y vamos a ver desfilar los billones de dólares frente a nuestros ojos. Pero lo cierto es que fue como un golpe contra la muralla darse cuenta de que no estamos en Europa, no estamos en países que cuenten, que sus personas, sus ciudadanas y ciudadanos cuenten con la capacidad, ¿cierto?, de poder estar suscritos a plataformas y seguir pagando. Por eso es que retrocede. Pero México, como pueden ver, ha crecido de manera importante en estos años. Bueno, Estados Unidos tuvo un retroceso también porque es un mercado maduro, y en el resto del mundo también tuvo un retroceso, pero se estima que en México y en América Latina y España el audiolibro va a seguir creciendo. Y acá tenemos la industria en Latinoamérica por género. Si ustedes ven, por ejemplo, a diferencia de España, en México hay un equilibrio, y también en el resto de Latinoamérica, bastante claro entre el mundo de la ficción y el mundo de la no ficción, ¿cierto? En América Latina un 47% consume ficción y un 53% no ficción. Entre los títulos ahí están desglosados, no voy a entrar en cada uno, pero parece interesante respecto de lo que ocurre en España, ¿no? Que tienen este gusto por la ficción, y que la no ficción está un poco más en segundo plano. Ahí, en términos de gustos, de intereses, estamos más cerca de lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no?, con esas cifras que se muestran ahí. Y ahora yo quiero hablar de Zebralution. Hay dos representantes de Zebralution aquí en este encuentro, y yo quiero destacar la labor que vienen haciendo desde hace varios años. ¿Por qué? Porque tomaron la decisión de invertir en el mercado del audiolibro en español para Latinoamérica, para España, y principalmente para Latinoamérica. Y acá está Carlos, que yo he sido testigo de decenas de reuniones, y me atrevería a decir que Carlos ha tenido miles de reuniones con editoras y editores de todo el continente, ¿bien? Y también con representantes de las grandes plataformas. Y creo que lo que ha ocurrido en estos últimos años en el mercado del audiolibro en gran parte se debe a que Zebralution tomó la decisión de apoyar financieramente la producción de audiolibros. Y eso es algo para lo que hay que tener es una apuesta por un mercado emergente, pero también hay una visión detrás de eso, de que esto va a crecer, esto va a explotar, esto va efectivamente a cumplir un poco la promesa que se viene haciendo desde hace algún tiempo. Entonces yo quisiera destacar Zebralution como un motor de desarrollo de la industria de los audiolibros. Y junto con Carlos está Fernanda, que ya nos contaba cómo se hace el trabajo de promoción. Y Zebralution creó también como un motor de desarrollo, de promoción, tiene esta plataforma que se llama Listview, que es una plataforma justamente de curatoría. Es decir, tú entras, por ejemplo, a este título, Cuatro Dedos, que es un título que hicimos para Circli, una importante editorial infantil de acá de México, y te despliega todas las plataformas en donde tú puedes encontrar este título. Entonces es muy interesante porque, claro, tú entras a Spotify y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo encuentro un audiolibro infantil? ¿Cómo llego a él? Bueno, tú entras a Listview y puedes encontrar entonces una curatoría. Está
segmentado por autores, está segmentado por editoriales, por géneros, por estilos, etcétera, etcétera, y ahí puedes entonces acceder a los títulos en la plataforma en que tú tengas. Es decir, si tú ya tienes Spotify, te va a direccionar directamente a Spotify para escuchar Cuatro Dedos. Eso es lo que podría decir al respecto. Como les comentaba antes, no abundé en muchos otros detalles porque los hemos conocido entre las charlas de ayer y hoy día de la mañana. Entonces, no quería como repetir y darme vueltas sobre el mismo tema, ¿vale? Así que eso. Adelante, Victoria, te doy el pase. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias, Fernanda, a los dos. Creo que pues estas dos ponencias se complementan muy bien, ¿no? Porque mientras Santiago nos estaba presentando como este punto de vista desde muy afuera, desde la historia, cómo hemos llegado hasta aquí, cómo se mueven todas estas fuerzas, que a veces parece que no tenemos mucha incidencia en eso, como en las proyecciones y así, pero Fernanda nos dice, bueno, no, pero hay un trabajo como muy del día a día, lo que hace el editor, cuál es la visión, cuál es la estrategia, cómo vamos a llevar pues el trabajo que tenemos aquí y va impactando pues, en la región, en el país, en la región y en el mundo, ¿no? Y bueno, pues se abre un espacio para comentarios y preguntas. Tenemos acá... Buenos días o tardes, que no sé cómo, pero bueno. Le damos tres comentarios. La primera es que, bueno, yo como franco-mexicana tengo que hacer la corrección. El primer registro no fue de Edison, fue de Edward Leon Scott en 1860, con la canción O Clea de la Luna. Esa es la primera. Que está, entonces, sí, porque hay por ahí la bronca entre Estados Unidos y Francia de quién tuvo el primer registro, así como el visual, audio, otra cosa, pero bueno. Y bueno, ya de ahí quería comentarles que ahorita que hizo usted toda la evolución pues, del audio, como pasa del oral, y después en la forma, el formato escrito, perdón, ya de ahí hasta acá, hasta el siglo XX, pues ya cuando empiezan los audiocuentos y todo eso, yo me acuerdo, porque bueno, mi familia siempre nos inculcaron mucho la lectura. Mi mamá nos contaba precisamente los discos de cuentos. Y era así como que muy bonito porque uno como niño nunca te cansas de que te lean un cuento. Entonces los papás yo creo que a veces de repente así fastidiados, cansados, pues con todo el ajetreo de la vida cotidiana, era así como que ya te compré tu disco. Puedes escuchar 1000 veces tu cuento. Y además toda la parte, por ejemplo, ahorita cuando puso un pedacito de lo de la gaviota, me encantó porque además toda esta parte que hay del fondo, ¿no? De escuchar el sonido del mar, o sea, no sé, como niño te estás imaginando el contexto, la situación, el personaje, y es increíblemente fascinante ver cómo te va envolviendo, ¿no? Y lo que comentaban de lo de ahora con la inteligencia artificial, cómo funciona más una voz verdadera, que le estás metiendo emoción, sensibilidad. Usted como actor yo creo que lo sabe perfectamente, ¿no? O sea, porque van a ir las tripas y el corazón, como decimos aquí en México. Y entonces se me hace muy bonito, ¿no? Ver cómo a pesar de que ha habido una evolución híjoles, hace miles de años hasta la actualidad, cómo al final de cuentas la parte auditiva sigue siendo de actualidad. Y hay muchas cosas que el otro día mencionaba en el Museo de Antropología de Jalapa cuando hablaban precisamente que de repente hay un miedo, bueno, nosotros como antropólogos siempre somos trágicos. No, es que se va a perder la cultura no se pierde, ¿cómo se va a perder? Hay una evolución o hay un cambio de registro, digamos, pero no se puede perder una costumbre así nada más porque sí, o sea, hay transformación en la sociedad, pero no podemos decir que se pierde así tajantemente. Y entonces es muy bonito ver todo esto. Bueno, también yo soy escritora, precisamente le comentaba a Carlos que quiero pasar mi libro a audio, y se me hace muy bonito todo lo que están mencionando, las estadísticas,
como al final de cuentas hay una recepción, ¿no? Porque el público siempre está ávido. Yo me acuerdo que hace años vi un reportaje en Francia precisamente donde decían que, por ejemplo, en el siglo XVIII, en la época victoriana, cuando salía un libro, era como actualmente cuando sale una película o en Netflix. Era así el rollo de ir por el libro, leerlo, platicarlo. O sea, era todo un tema, Y actualmente es lo mismo, pero con las nuevas tecnologías. Entonces no se pierde, simplemente se transforma. Y pues muchísimas gracias por toda la información. Es muy interesante todo. Gracias. Muchas gracias. Si luego me das el nombre completo y lo voy a poner en la lámina y lo voy a hacer pelear entre ellos. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Por allá. A diferencia del libro impreso, ¿cuál es el impacto ecológico al producir el audiolibro y también el consumo con muchos dispositivos? Gracias. Bueno, hay un personaje en una obra de teatro en Chile que se llama La Pérgola de las Flores, y el personaje dice: yo a todo digo que sí, y si no lo sé, lo invento. Bien, no sé la respuesta, francamente. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, la producción con inteligencia artificial tiene un impacto inmenso, ¿no? Por el tema de los servidores, el uso del agua para enfriar todos los sistemas de procesamiento. Y es intensivo. Es decir, no me acuerdo qué era, pero era como cuando uno le pide editar una lámina de PowerPoint, te estás consumiendo una cantidad de litros de agua, así una cosa, pero extra, o sea, terriblemente invasivo. En el caso del audiolibro, y evidentemente tiene una huella bastante menor que la industria del libro impreso, ¿no? Porque la distribución es digital, es decir, claro, hay un uso de servidores y todo, pero nosotros estamos hablando de camiones que llevan libros a librerías y que después vuelven al mes y medio o 2 meses y se llevan los libros que no se vendieron a una bodega y para la producción y la impresión y todo. Entonces ahí hay una pero como así poder decir de la ciencia cierta cuál es el impacto que tiene versus otras formas de publicación, ¿no? Como el personaje, no puedo hacerlo el personaje de la obra, ¿no? Sí, dar estos datos. No sé si tú tienes alguna otra. No, pero esto también, o sea, hablando de temas, digo, ya sé que no necesariamente tiene que ver con el impacto ambiental, pero sí el impacto al presupuesto de los editores, ¿no? O sea, si bien ya se mencionó que es caro producir un audiolibro con voz humana, pues ciertamente es un producto que va a quedar ahí, ¿no? Que es parte, o sea, que es propio del editor. Entonces ya no necesitan pagar por almacenar este contenido porque ya vive en las plataformas. Entonces, sí, no se reimprime, o sea, está ahí. Más bien se puede generar a lo mejor algún otro contenido complementario, pero ese ya existe. Entonces, algo que, viendo algo que se comentó en los pasillos en el café hace ratito, es sobre todo en el contexto de la universidad. Me gustaría conocer cómo la industria, en todos sus niveles del audiolibro, ha aprovechado o ha estimulado o ha hecho alianzas con la comunidad científica, académica, en cuanto al conocimiento, investigación que apoya, que puede ayudar a entender y promover y proyectar la veracidad auditiva y la audiolibro. ¿Hay esa alianza? ¿Existe? ¿No? ¿O es un campo abierto tanto para la investigación como para estas alianzas, no solamente en términos de investigación comercial y todos estos datos que son absolutamente necesarios y reveladores, pero más, ¿no? ¿Cuáles son los procesos neuropsicosociales, biológicos que subyacen, pues esto, ¿no? De leer diferente. Mira,
Yo creo que es algo que está pendiente de que ocurra. O sea, no lo creo, estoy seguro. Hemos tenido, por lo menos puedo hablar de mi experiencia en Chile con diversas universidades. La creación de contenidos, por ejemplo, el crear contenido, tomar contenidos existentes y transformarlos en un formato de audio, como audiolibros o audio papers, le digo yo, ¿no? Que sería tan accesible, tan interesante poder, para un académico, poder ir acceder a una biblioteca con audiolibros y decir, bueno, este paper, en el mundo que estamos viviendo, ¿cierto?, donde justamente el tiempo y la atención es lo más escaso que tenemos, poder escuchar eso y nutrirse de esa información, no veo que se esté haciendo. Hay, por ejemplo, hicimos la producción de 9 títulos de un antropólogo, sociólogo, filósofo chileno, se llamaba Gastón Sublet. Él estaba vivo todavía cuando hicimos los títulos, y cada título iba con un encabezado, un segmento de unos 7-8 minutos, donde él hablaba sobre el título que íbamos a escuchar. Es decir, era un producto con música y era un producto muy bonito. Todavía no lo publican. Y esto fue en el año 2004, 2003-2004. Entonces, Entonces eso me parece interesante acá en la Universidad Veracruzana, que ya tengan sus títulos publicados, que están ahí, que están disponibles, ¿no? Ahora viene el proceso que estaba comentando Fernanda, visibilizarlos. Entonces, yo creo que es una deuda pendiente, es algo que pienso, me da la impresión de que hay más como resistencia a estos nuevos formatos en el mundo de la academia, que incluso en el mundo comercial, en el mundo, digamos, en el mercado, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé si Carlos tiene alguna opinión, alguna reflexión al respecto. Carlos se ríe. Sí, porque no sé, pero o sea, lo más cercano sería lo de Emma Rodero. Sí, Emma Rodero. Claro, ese es un ejemplo. Ahí hay un ejemplo, Emma Rodero, que presentaba a Carlos hace un rato con este laboratorio. Exactamente, donde hay investigación en torno al fenómeno del audio. Y son muy interesantes las conclusiones. Y está todo esto disponible ahí, está en un canal de YouTube de Emma Rodero, donde uno puede acceder a eso. Pero falta todavía tanto como usar los audiolibros para el proceso de formación académica, tanto de estudiantes como investigadores, como además investigar desde la academia sobre el fenómeno. Sí. No sé por qué no han publicado los libros. No, es un misterio gozoso. O un misterio doloroso. Le quiero preguntar a Fernanda, ¿cómo mide Sebralution el número de audiolibros leídos? El número de audiolibros consumidos, bueno, en el caso de plataformas de streaming, ¿no? Si ya el título se ha consumido, digamos, en un 80%, me parece, ¿sí? Sí, depende, ¿no? Depende de la plataforma, pero si se ha consumido, es que, bueno, también aquí es importante anotar que las plataformas tienen diferentes modelos de monetización, como ya lo mencionaba Carlos. Y bueno, hablo de la monetización porque está vinculada justamente con el tema de cómo se mide la escucha, ¿no? Entonces hay bibliotecas, plataformas de streaming, la descarga propiamente, o sea, cada descarga, cada compra se considera ya un título escuchado. En el caso de las plataformas de streaming varía. De repente, si hay una escucha del 80% del título, entonces ya se considera, y bueno, más que del título, de cada uno de los tracks ya aplica para la monetización, y en este caso se considera que ya se escuchó ese fragmento del audiolibro.
No sé si eso respondió tu pregunta. Yo quería complementar. Aquí lo que estamos viendo en pantalla es una plataforma que tiene Revolution para poder acceder a la analítica de los textos, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, los últimos títulos publicados. Entonces, publicamos estas colecciones de audiolibros para niños y niñas. Y no puedo entrar al detalle porque es información confidencial, digamos, de las editoriales con las que trabajamos. Nosotros empezamos, cuando creamos Audiobook, dijimos, hagamos distribución también y tengamos un socio de distribución. Entonces le ofrecíamos a las editoriales distribuirlos. Y cuando llevamos como 8 libros, nos dimos cuenta de que teníamos que ahora hacer, digamos, la liquidación de las regalías. Y ahí fue como, y tenemos que dividirlo por cada uno. Bueno, aquí está toda esa información. Entonces es muy sencillo, digamos, de hacer y de acceder. Y además, se reduce en mi tío que vino a visitar ayer también, es muy transparente. O sea, tú encuentras acá información. En otras de las plataformas que están aquí, puedes encontrar región, país, género, ¿no? Entonces ahí puedes ir obteniendo información. Por eso es que es tan importante lo que mencionaba Fernanda, porque sin la metadata esa información es imposible de recoger. Por eso es tan importante, ¿no? Porque ahí se da la vuelta completa. Entonces puedes tomar ahí decisiones editoriales. Hoy, el autor es muy increíble en Argentina. Bueno, hagamos una alianza con una universidad, llevemos a ese autor mexicano para allá, para que haga una charla, porque tiene mucho. O sea, se pueden hacer estrategias en el mundo real con la información que te entregan estas herramientas que provee ese recurso. Y yo no recibo ninguna comisión por hablar de ese recurso. No recibo ningún dinero. Bueno, a Fernanda le quería agradecer ese dato que proporcionó y que a mí me queda súper bien, que se puede modificar la metadata porque justo cuando uno está tratando de subir o darles la información para subir los audiolibros a las plataformas, estás en la locura como de cuando mandas un libro a imprenta, ¿no? Y solito, ¿no? Y nadie te dice porque pues nadie más sabe en toda la editorial qué hacer, ¿no? Entonces, allí lo que se te va ocurriendo, ¿no? Pero uno se queda con, pues sí, tras la revisión, a lo mejor nunca se me ocurrió que se podía corregir eso. Ya con más tiempo, echándole cabeza y sacando las palabras clave, pues perfeccionando el proceso, ¿no? Y entonces, dándoles mejor la bendición a los audiolibros, ¿no? Para que la gente los cache, los encuentre y que lleguen a su destino, ¿no? Y otra cosa que les quería preguntar a los dos, a ver si saben, es, bueno, es que tenemos un compañero editor que se fue a hacer posgrado a Alemania y él estaba comentando que allá en Alemania hay una demanda que a él le ha impresionado mucho sobre los audiolibros, porque aquí, pues casi que en mi caso me hacen, ¿no? De que esté haciendo eso, pero él, enfrentándose allá incluso las librerías en físico, que yo no lo entiendo porque yo no he estado allá, pero me dice que entra a una librería y un gran espacio de las grandes librerías en Alemania está dedicado a ofrecer audiolibros. No me imagino cómo es eso, si con el código QR que te mencionabas, ¿cómo es que los ponen en anaqueles? Hasta ahorita pues no me lo imagino. Pero si ustedes saben, pues díganos cómo es una librería, cómo anuncian, cómo ocupan el espacio físico en una librería los audiolibros. En el mundo, ¿no? Porque acá no estamos en el mundo, no sé. Sí, bueno, claro que esto tiene que ver con todo lo que hemos comentado hasta este momento, que el mercado en español, pues el audiolibro todavía está como en ciernes, o sea, está que despega y no despega. Entonces, sí, claro, o sea, también ahí se habla de espacios físicos en librerías, porque las librerías también saben y participan de esto, o sea, y es aquí donde retomo un poco lo que ya mencioné en la parte de la promoción.
hay que estar involucrados todos los actores, todos los que participamos del proceso de la creación, distribución de los contenidos, ¿no? En este caso, en otra vida, trabajando para una cadena de librerías, muchas veces editoriales muy grandes, por ahí es una que tiene un pingüino, intentó muchas veces esta cadena de librerías implementar como ciertas estrategias en el espacio físico para que se promocionaran los audiolibros y los libros digitales. Sin embargo, ahí también en parte era un poco pues, ¿cómo decirlo? La falta de, no sé cómo plantearlo, la falta de confianza en el formato de parte de esta red de librerías que decían, o sea, ¿cómo voy a quitar o cómo voy a destinar un estante a poner qué? ¿No? Había una propuesta, había elementos que podían resultar atractivos, sin embargo se negaban a apostar por este espacio para que se consumieran los audiolibros. Entonces, esto que estamos haciendo, esta conversación en torno a los audiolibros, estas conversaciones que están surgiendo en diferentes foros, ciertamente van a empezar a hacerle ruido a todas estas cadenas, y es momento entonces también de acercarnos a ellos y decirles y plantearles estas posibilidades. En Alemania está esta tienda muy famosa que se llama Thalia, que tiene un boom de audiolibros, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos empezar a hacer, pero sí, o sea, es hasta este momento que podemos empezar a hacerlo. O sea, ya que tenemos como cierta conversación en torno a este formato. Yo quería comentar solo por una experiencia que hace poco estuvimos en Argentina, y en el aeropuerto, en una de las partes que tenían como para esperar y que había para que hubiera niños, uno de los murales tenía varios códigos, era como un mural para niños, dibujos así atractivo, y tenía códigos de QR y títulos de libros. Entonces quien estuviera ahí tenían como un acuerdo con el aeropuerto, y tú podías ponerle un audiolibro a tu hijo en lo que esperabas ahí. Entonces era un mural con imágenes. Entonces creo que sí, creo que lo que decías, que esto de pensar en conjunto y empezar a abrir posibilidades, pues sí es cuestión de imaginarme, empiezas a ver qué se puede hacer y digo, y ahora esto, y ahora esto, y si se hace en el aeropuerto se puede hacer acá, y si se hace acá, pues vas haciendo. Gracias. Sí, y complementando lo que acaban de comentar Fernanda y Victoria, por ejemplo, sí, cuando ya tenían algunos títulos de audiolibros publicados, hizo un sticker, ¿cierto? Una pegatina, como le dicen en Argentina, hizo un sticker con un código QR y lo pegó en los libros que ya están publicados. Y ahora lo que hace es que se anticipa a la, digamos, impresión de los libros, de los títulos, y hace el lanzamiento multiformato. Entonces ya el libro impreso lleva el código QR para que esa persona, digamos el lector o lectora, ¿cierto?, que compra ese libro físico, se está llevando dos productos en uno, ¿no? O sea, llega, entonces puede hacer tan simple como escanear el código QR, abre el libro, se lo entrega y le pone el audio a su niño, a su hijo, a su hija, para que pueda estar viendo y ya una experiencia totalmente nueva, ¿no? De sonido, de ambiente, de música, de voces, de personajes, además con el apoyo visual, ¿no? Ya una experiencia multimedia muy interesante, y lo están haciendo desde hace un buen rato ya y funciona muy bien. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación, por estar tan presentes aquí con comentarios y preguntas. Ya estamos cerrando esta mesa, pero no se acaba el foro. Tenemos ahorita otra mesa a la 1, que es la producción de audiolibros en la editorial de la Universidad Veracruzana. Espero que nos puedan acompañar. Y bueno, le vamos a dar ahora un reconocimiento primero a Fernanda por su participación. Muchas gracias.